Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar el pueblo de nuestro Señor. Hoy no va a ser la excepción. Hoy vamos a seguir estudiando el libro que es el que nos da el conocimiento sobre la palabra del Señor. Pero previo, vamos a adorar al Creador, al Supremo Dios. Adorémosle. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito Dios, Señor. Sí, Padre de la gloria. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor de la gloria. Sé que tú estás aquí, Señor. Bendito eres. Bendito eres, Señor. Bendito eres. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Padre de la gloria. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito eres, Padre de la gloria. A ti es el honor, la gloria por siempre, Padre. Bien, queridos hermanos, vamos a comenzar con la clase o continuar en el libro de Génesis capítulo 14, versículo del 8 al 10. Génesis capítulo 14, versículo de 8 al 10. Vamos nosotros a estudiar. Por favor, no cierre su Biblia. Este es un estudio. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, rey de Adma, el rey de Zeboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Israel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Padre de la gloria. En el nombre de Jesús, Padre Santo, te pido que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder desarrollar esta clase. Ayúdame, Señor. Todo, pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, a esta clase la he titulado La batalla y la derrota de los reyes del sur. Cuando comenzamos a estudiar y vemos que el desarrollo de esta batalla es descrita de una manera resumida y puntual. Se ha resumido esta batalla.
Esta batalla obviamente tuvo lugar en el valle de Sidim, que estaba lleno de pozos de asfalto. El texto hebreo sugiere que había pozos y más pozos de brea para enfatizar el gran número de estos. Según Bruce Walk, el asfalto hallado en aquel sitio era una sustancia oscura de origen carbónico y blanda, y en los tiempos antiguos, en aquellos tiempos, se usaba como cemento o mezcla. Vea usted el libro de Génesis capítulo 11, versículo 3. Hoy en día, además de encontrarse en depósitos naturales, también se obtiene como residuo de la refinanciación del petróleo. Ahora, aquí hay muchas preguntas de por qué los 5 reyes no salieron para enfrentarse a los 4 reyes antes de que ocurriera el desastre. Seguramente, hermanos, sabían que el ejército de los reyes de Mesopotamia se acercaba a su territorio. Quizá la respuesta a esta pregunta yace en la vida depravada y malvada que vivían los reyes de Sodoma y Gomorra y las otras ciudades. Esa iniquidad de la que estamos hablando y las otras ciudades, toda esta iniquidad es como consecuencia de una falta de intrepidez y valentía para hacerle frente al enemigo. De cualquier manera, hermanos, la derrota de aquellos reyes fue vergonzosa y humillante, como lo sugiere el hecho de que cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron, dice la palabra, allí, y los demás huyeron al monte, de acuerdo a lo que nos dice Génesis capítulo 14, 10. Ahora sigamos observando el 11 y 12. Tome atención, su Biblia abierta. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra, y todas sus provisiones, y se fueron. También tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Hermanos, como es costumbre ya, cuando un ejército invasor vence a su enemigo, se apodera de todas las posesiones que tengan. En el tiempo de la antigüedad, los ejércitos eran verdaderos saqueadores. Sí, eran verdaderos saqueadores. Los vencedores se apoderaban de todos los bienes. ¿De quién? De los vencidos. Además, tomaban consigo todas las provisiones que encontraban. Obviamente, Lot había establecido residencia en medio de los habitantes de Sodoma, puesto que porque él fue llevado en una forma cautiva. Ahora, hermanos, no se sabe si Lot realmente tomaba parte del ejército defensor de Sodoma. No se sabe. Pero lo cierto es que los invasores, de una forma específica y clara, se lo llevaron. El autor de Génesis se refiere a Lot llamándolo hijo del hermano de Abraham, porque desea referirse a los lectores cómo realmente sucedió. Influía en Abraham y su relación hacia un ejército invasor. La condición de Lot
es una ilustración elocuente de la humillación con la frecuencia que afecta al cristiano mundano. El hombre que no aprovecha la oportunidad de permanecer al lado aquel que había recibido la promesa mesiánica, ahora se encuentra en una terrible situación causada por la violencia. En el mundo antiguo, Lot en realidad corría el riesgo de morir o vivir como prisionero de guerra. Ahora, entendamos esto. Sabemos que a la postre obtuvo la victoria y un galardón que nadie podía arrebatar. Hermanos, el creyente con Dios es más que vencedor. La experiencia de Lot tiene una gran importancia en la vida práctica. Hay personas que se aferran a una posición, entiéndalo bien, aunque reconocen que no es la correcta. Y lo hacen pues por ese medio de disfrutar un servicio más amplio. Para quienes piensan así, es recomendable que lean las palabras de Samuel. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. La historia demuestra de la manera más eficaz de servir al mundo es vivir una vida fiel, separada del mundo, pero que testifique en contra de la iniquidad de la humanidad. Ahora, sigamos viendo. El versículo 13 y 14 dice así: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, subraye Abraham el hebreo, que habitaba en Sinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados y los nacidos en su casa 318 y los siguió hasta Dan. Ahora, aquí hay que explicarlo porque lo hacen tan conciso que hay que desarrollarlo. El texto dice que uno de los que escaparon dio noticia de que lo ocurrido a quién, Abraham el hebreo. Es decir, Abraham que había cruzado el río. La referencia sin duda tiene que ver con el hecho de que Abraham procedía del otro lado del Éufrates, de Mesopotamia, y había trasladado a la tierra de Canaán. Después de la partida, hermanos, de Lot, Abraham fijó su residencia en Sinar de Manre. Ahora, esto tenga presente, hay tres nombres que estoy mencionando, de Manre, en medio del pueblo amorreo. Tanto en Génesis 14:13 como el 14:24, Manre es un nombre personal, es un nombre. El autor de Génesis toma cuidado en mencionar el hecho de que acá hay tres hermanos, Manre, Escol y Aner. Eran los aliados de Abraham, hermanos, es decir, se unieron al patriarca para combatir al ejército de Kedorlaomer, y se llevó a cabo la liberación de Lot.
la recuperación de los bienes de los invasores que lo habían capturado. Ahora, la expresión eran aliados de Abraham sugiere que los hermanos amorreos estaban comprometidos delante de un pacto con Abraham, como lo indica en una expresión en una expresión hebrea, donde dice señores de un pacto. Evidentemente, Abraham era reconocido y respaldado como si fuese un rey. Ahora, entendamos esto. La noticia de que Lot había sido capturado por el ejército enemigo sin duda despertó el amor familiar de Abraham hacia Lot. Inmediatamente preparó, un ejército compuesto por 318 hombres nacidos en su casa, es decir, siervos del patriarca. Y con ellos organizó el ataque que derrotó a los reyes orientales. Pero a pesar de ser un ejército tan pequeño, Abraham venció la prueba del interés personal, como lo sugiere Génesis 14:13. También sobrepasó a la prueba de confiar demasiado en sí mismo, tal como lo haría Gedeón posteriormente. Abraham, hermanos, obtuvo una gran victoria mediante la ayuda sobrenatural del Dios de la gloria. Pues la victoria de Abraham sobre los reyes invasores solo puede explicarse si se reconoce que fue un pacto sobrenatural de la intervención divina. Que Lot no se había portado bien realmente con Abraham cuando escogió las tierras en las gran llanuras, no condujo ningún resentimiento en el corazón del patriarca. La fe de Abraham y el amor hacia su sobrino vencieron todos los obstáculos. Ahora, la palabra dice, y lo siguió hasta Dan, es decir, hacia el extremo norte de la tierra de Canaán. Es un territorio situado en la base del monte Hermón y constituye el extremo de la tierra de Israel. El nombre antiguo Dan era Laís, pero después de tiempos y en los tiempos de Moisés, fue cambiado a Dan, de acuerdo al libro de Jueces, capítulo 18, 29. Ahora, el uso del nombre Dan aparece también en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, 1. Cuando Dios llevó a Moisés al monte Nebo y le mostró la tierra de la nación que Israel ocuparía, el texto bíblico dice que Jehová le mostró a Moisés toda la tierra desde Galat hasta Dan. Evidentemente, hermanos, en los tiempos de Moisés existía una ciudad en el extremo norte de Israel con el nombre de Dan. Ahora, sigamos viendo, sigamos estudiando. Génesis 14:15 dice, y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y los atacó y le fue siguiendo hasta el norte de Damasco. Ahora lo vamos a explicar. Ya que este versículo describe la estrategia utilizada por Abraham al atacar a esta confederación de reyes orientales, literalmente el texto bíblico dice que dividió sus fuerzas. Es decir, usó la técnica militar.
Luego cayó sobre ellos de noche. Es decir, hermanos, usó el momento más oportuno, quizá cuando los enemigos dormían, y si fueron sorprendidos por el pequeño grupo que tenía Abraham. Ahora, entendamos esto. El patriarca combinó en sí los talentos de un soldado y la gracia de un creyente. Posteriormente, hubo otros como Abraham. Por ejemplo, Moisés hizo esa misma estrategia. Josué lo hizo, David lo hizo y muchos más, que mostraron las mismas cualidades. ¿Cuáles? 3 cualidades. Fortaleza física. Segundo, estrategia militar. Y tercero, una profunda espiritualidad. Por último, hermanos, Abraham y sus siervos consiguieron a perseguirlos, a estos enemigos, a una gran velocidad, sin darles oportunidad de recuperarse o de despertar. No se organizaron, los llevaron a una forma, ya que el ataque tuvo lugar de la manera más inesperada. La palabra dice, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Ahora, entendamos que también el ejército enemigo fue perseguido hasta el territorio más lejano posible. Ahora, hermanos, esto. El ejército de Kedorlaomer se vio totalmente sorprendido por Abraham y por sus esclavos. Aquí hay un punto que hay que entenderlo. Quizá el agotamiento de la jornada anterior, unido a una posible borrachera, fueron utilizados por Dios para facilitar la aplastante victoria del ejército del patriarca sobre sus enemigos. Sigamos viendo el 16. Dice, y recobró todos sus bienes y también a Lot, su pariente, y a sus bienes y las mujeres y demás gente. Ahora vamos a explicarlo. La Biblia realmente es muy concisa y hay que explicarlo. Hermanos, el pequeño ejército de Abraham no solo rescató a Lot, sino también recobró todos los bienes que los reyes de Mesopotamia los habían adquirido, que los robaron, los sustrajeron. Ahora, los reyes de la llanura del Jordán, ellos fueron. Ahora, Abraham logró rescatar a las mujeres, a la gente que Kedorlaomer había capturado. Pero además de la victoria militar, Abraham también logró recuperar una cantidad de bienes, incluyendo alimentos necesarios para la población de Sodoma. La acción de Abraham, y esto es importante, tanto en lo militar como lo social, dejó bien claro que el patriarca fue un defensor de la causa de los oprimidos. Dios lo usó como un instrumento de la justicia para traer juicio sobre una confederación de reyes injustos y opresores. Hermanos, Abraham se convirtió de este modo en un defensor de la causa de quienes habían sido injustamente oprimidos. Sigamos leyendo. Ahora va a haber algo muy importante que tenemos que enfocarnos. La palabra dice, cuando volvió de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es realmente el valle del rey.
Ahora voy a explicar qué pasó. Hermanos, Abraham emerge como un héroe después de haber derrotado a Kedorlaomer y a su ejército. Antes quizá nadie notaba su presencia, pero después de su gran victoria, los ojos de todos estaban sobre él. Primero, el rey de Sodoma salió a recibirlo en el valle de Sabe, conocido también como el Valle del Rey. Este valle podría ser el Valle de Cedrón, situado cerca de Jerusalén. Ahora, en Génesis 4:21, el rey de Sodoma hizo una oferta a Abraham. Mire qué oferta le hace. Dame las personas con las que has ganado la batalla y toma para ti los bienes. He aquí, Abraham es confrontado en una prueba de seguridad. Esta era una tentación, sería para un hombre, aunque era rico, no tenía un lugar fijo. Porque usted sabía que Abraham se mudaba de diferentes lugares en Canaán. Ahora, la oferta del rey de Sodoma, al parecer, no era de todo malo. Era una buena transacción ofrecida al hombre que había obtenido una gran victoria. Sin embargo, Abraham resueltamente rechazó la oferta del rey de Sodoma, declarando que su confianza estaba en el Dios Altísimo. El rey de Sodoma no podía decir, yo lo hice rico a Abraham. No podía. El gran patriarca apreció que es mejor confiar en Dios que en la riqueza de los hombres. Las riquezas del mundo no cegaron a Abraham. Veamos del 18 al 20. Sigamos leyendo. Entonces Malquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios del Altísimo, que entregó sus enemigos en su mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos a explicarlo esto. Hermanos, en aquel momento hizo la aparición del rey sacerdote, rey de Jerusalén, llamado Malquisedec, y usted lo puede leer muy bien en el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículos de 1 al 3. Ahora, vamos a explicar esto. Malquisedec era un tipo de Jesucristo, tal como lo confirma el capítulo 7 de Hebreos. Muchos siglos después, el primer israelita que se sentó en el trono de Malquisedec fue David, quien, guiado por el Espíritu Santo, escribió el Salmo 110:4. Juró Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Malquisedec. El nombre, y esto hay que tenerlo claro, el nombre Malquisedec significa rey de justicia. También en los libros, textos hebreos, 7:2 dice rey de paz o rey de Salem. En otras palabras, rey de Jerusalén. Además de ser mencionado por David en el Salmo 110:4, todo el Salmo habla de alguien muy especial. Esa persona está sentada a la diestra de Jehová, ocupando el lugar de honor.
el autor de la epístola de los Hebreos lo menciona repetidas veces en Hebreos 5:6, Hebreos 6:20, Hebreos 7 del 1 al 21. Hay mucho que lo explica sobre aquel del que estamos hablando, Melquisedec. De modo que Melquisedec aparece en las Escrituras como un personaje extraordinario y no como alguien común. El hecho es de que Melquisedec fuera sacerdote del Dios Altísimo pone de manifiesto que el monoteísmo, entienda bien, que el monoteísmo precede al politeísmo. Originalmente, el hombre conoció la existencia de un solo y único Dios, vivo, verdadero. Lo explica Romanos 1:21. Hermanos, el politeísmo fue una corrupción posterior, produjo de la pecaminosidad del hombre. Cuando vemos el capítulo 14, 18, dice que Melquisedec sacó pan y vino y lo presentó a Abraham. Aunque por supuesto Abraham no necesitaba alimento, ya que tenía todo el botín que había capturado después de la derrota de los reyes de Mesopotamia. Quizás el pan y el vino representan un acto de amistad que Melquisedec ofrecía a Abraham como un reconocimiento por la victoria del patriarca. Había conseguido una tremenda victoria en las llanuras del Jordán. Entre los reyes se encontraba Melquisedec. Voy concluyendo, hermanos. Este capítulo 14 de Génesis registra varios elementos importantes respecto al carácter de Abraham. En primer lugar, observemos, pone de manifiesto que era un hombre que no era un hombre rencoroso. No, no lo era. A pesar de que Lot no se había portado bien con él, el patriarca no lo condenó a su suerte, sino que hizo el mejor esfuerzo por ayudarlo y lograr sacarlo de la mano de sus enemigos. Pero además, Abraham era un hombre valiente y organizado. Cuando recibió la noticia de que su sobrino Lot había sido hecho prisionero, armó su ejército con 318 esclavos y siervos. Los preparó para la batalla y derrotó de una manera aplastante a los invasores. Observemos también que también demostró su plena confianza en Dios cuando rechazó la oferta del rey de Sodoma, quien le propuso a Abraham que tomase los bienes, es decir, el botín conquistado en la batalla. Abraham rechazó la oferta, diciendo que se había comprometido delante de Dios de no tomar nada. Abraham quería depender solamente de Dios. Hay que añadir a todo esto la generosidad de Abraham hacia los jóvenes, a sus aliados. Abraham se aseguró que todos los que le habían acompañado y habían expuesto sus vidas fueran debidamente recompensados. El Dios Altísimo era el Dios de Abraham, el Dios de Melquisedec. La grandeza de Melquisedec era indiscutible y Abraham lo reconoció dándole la 10ª parte de todo lo cobrado de los enemigos. Todo lo que ha recobrado, todo eso le iba a dar. Y es posible, hermanos, que también le haya entregado la 10ª parte de su fortuna. Ahora, la figura de Melquisedec es una presentación típica
de aquel que proporciona fortaleza de Dios. Melquisedec prefigura del sumo sacerdote del Señor Jesucristo, en el hecho en que ambos son sacerdotes de justicia y de paz, de acuerdo al libro de los Romanos 5.1, o el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 1 al 3. Ambos son sacerdotes, ambos tienen sacerdocio eterno para siempre, y ambos son superiores al sacerdocio levítico, tal como lo expresa la acción de Abraham. Por último, hermanos, ambos proveen símbolos de sufrimiento y de victoria en el 14:18. Pan y vino, lo dice Juan capítulo 6:51. Ese es el sufrimiento más costoso y precioso, a través del cual cada uno de nosotros recibimos la remisión de los pecados y el regalo de la vida eterna. Ese es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.